Mindset para sanar con Ivette Molina, un espacio para sanar juntos. Bienvenidos a este quinto episodio de Mindset para sanar, al que decidí titular "Donde está tu miedo, está tu tarea". Y eso es una frase que es de Carl Jung, el psicólogo. Y la tomé porque ha sido una frase que me ha marcado muchísimo en mi vida, ¿no? Cuando uno decide transitar el camino de buscar el bienestar y la sanación, empiezan a surgir un montón de miedos y un montón de cosas que uno no tenía en su contabilidad del día a día, ¿no? Uno empieza a descubrir, a experimentar muchas cosas que están o que inclusive nos eran ajenas previo a esta decisión. En el proceso que he venido ejecutando, me he dado cuenta que en ese sitio donde normalmente menos queremos mirar es donde está lo que necesitamos. Ese sitio que evitamos, esa resistencia que tenemos. Una de las cosas es que para construir el portal al siguiente nivel donde vamos a poder seguir sanando y evolucionando, tenemos que construirlo en base a esas partes de nosotros que estamos evitando, aceptarlas, tomarlas. El día que empecé a reconocer esas pequeñas cosas que me resistía a soltar, a dejar ir, a replantear, afrontar, ese día muchas cosas empezaron a cambiar y fluir. Pasa que cuando el miedo nos paraliza, ¿no? Ya sabemos que eso puede ser una consecuencia, ¿no? Y realmente buscar la manera de movilizarnos en ese proceso del miedo es fundamental para poder fluir. El miedo se convierte como en una suerte de nudo en el proceso, ¿no? Y las resistencias, yo le digo resistencias muchas veces, ¿no? Porque debajo de la resistencia a ejecutar una acción, a cambiar, debajo de la resistencia a fluir, hay miedo. Miedo al cambio, miedo al que va a pasar, miedo al fracaso, miedo a que no funcione. Y la verdad sea dicha es que independientemente del resultado hay que trascenderlo, ¿no? Y trascenderlo, vuelvo e insisto, más allá que por el resultado, es por el tema de evolucionar y de fluir. Decía Campbell, completando esta idea de Jung, que en la cueva a la que tienes miedo a entrar es donde está tu tesoro. Y sí pasa. Pasa muy consecutivamente en los procesos de sanar. Porque cuando uno empieza estos ciclos o estos procesos, uno va deshilachando capas de cosas. Y en la medida que se va adentrando en uno mismo, uno va descubriendo que hay una cantidad de cosas que tal vez no son tan claras, sino más bien son un poco oscuras, con las que uno tiene que lidiar y trabajar. Y no resulta fácil. Entonces a veces empezamos como que a darle mucha vuelta, ¿no? al asunto y buscar maneras de decir, bueno, tengo que resolver esto, pero lo dejo a un lado o busco formas de hacerlo. Y eso, empezamos con darle vueltas y vueltas y vueltas y empezamos a hacer 1000 acciones y 1000 cosas y nos saturamos. Y en ese proceso de saturación de acción perdemos tiempo, perdemos energía. Y a veces no se trata de hacer 1000 acciones, sino de hacer una acción que valga por 1000. Y es esa acción a veces, esa cosa, ese salto cuántico
que no va a pasar milagrosamente, pasa cuando uno acciona. Muchas veces la gente se abraza también de la fe y se olvida que bíblicamente está estipulado que la fe sin obras es muerta. Quiere decir esto, que la fe sin acción no tiene sentido. Puede tener mucha fe, pero si no ejecutas, si no accionas, no es mucho lo que va a pasar. No es mucho el resultado que vas a obtener. Entonces, observar el miedo que se nos presenta a través de las resistencias es un ejercicio fundamental para poder dar un salto evolutivo, bien sea en un proceso de sanación, de crecimiento personal, de lo que sea, para cualquier mejora. A veces nos resistimos a abandonar hábitos, soltar cosas que no nos son útiles, porque bueno, emocionalmente estamos amarrados a eso, ¿no? Porque emocionalmente tienen un peso, representan algo, y a veces ni siquiera queremos soltar personas, ¿no? Porque hasta eso se trata todo este asunto de donde está tu miedo, está tu tarea. Ahí es donde no solamente se reduce a un miedo, a un resultado, a una situación, sino a veces también se reduce o se va a los temas de los vínculos. Soltar un vínculo, alejar a una persona que me detona estrés, que me detona, que es mi detonante de cortisol, ¿no? Y estas personas pueden ser desde parejas hasta tu mamá, hasta cualquier persona que no te está haciendo bien en tu proceso. Y da miedo. Pero el miedo, al trascenderlo, nos regala la bendición de la tranquilidad, de la paz. Después vendrá alguna otra cosa que hay que volver a trascender. Pero no solamente nos regala paz y tranquilidad, sino que también nos regala tiempo y nos ahorra energía, como les estaba diciendo al principio. Entonces, entiendo que a veces trascender estas resistencias implica abandonar cosas con las que hemos crecido y con las que nos hemos identificado y que forman parte o creemos forman parte de nuestra identidad. Y al final de cuentas, nuestra identidad la podemos destruir y volver a construir. Y de hecho, para sanar es mucho lo que uno tiene que destruir de lo que uno creía que uno era para poder reconstruirse, replantearse, absorber nuevas actitudes y nuevos hábitos, que es lo que nos va a permitir evolucionar. En la Cábala se habla del tikkun, que uno viene aquí a trabajar algo en esta vida. Y creo firmemente que uno viene a trabajar algo, ¿no? Uno viene a trabajar un tema que es un tema que constantemente puede venir, repetirse y repetirse de muchas maneras, con muchas caras, con muchas formas, con muchas personas. Y es este tema donde siempre de alguna manera u otra tendemos a caer. Pero bueno, en la medida que lo reconocemos, en la medida que hacemos ese primer salto de trascender el miedo, en esa medida también nos regalamos elevar el estado de conciencia respecto a esa situación. Y si esa situación vuelve a venir, ya tenemos un poco más de herramientas para trabajarla, para llevarla, para volverla a trascender, para reconocerla inclusive antes de que llegue. El asunto aquí está en hacer la confrontación de estas cosas, en fluir, en dejarse ser ante estas resistencias y estos miedos de forma voluntaria, porque allí está la cura. Yo he estado en un proceso reciente donde me he dado cuenta que muchísimas de las cosas que
en las que no estoy avanzando tienen absolutamente que ver con mis resistencias. Donde no avanzo es porque hay algo donde yo me estoy resistiendo de alguna manera u otra a ejecutar algo. Y también pasa que en la medida que uno gana más conciencia, también se hace como muchísimo más sutil poder descubrir dónde están estos sitios donde yo estoy, donde no lo estoy logrando, donde no lo estoy haciendo. El camino para la vida, el camino para la salud, el camino para el bienestar, no es un camino fácil, no es un camino sencillo. Y en la medida que uno va conquistando cosas en el día a día, también uno se va haciendo como más experto en su propia vida, en sus propios temas, en sus cosas buenas, en sus cosas malas, en el autoconocimiento. Y en esa medida también los retos empiezan a ser muchísimo más grandes, ¿no? A mayor nivel de conciencia, mayor responsabilidad, y a mayor responsabilidad, mayores son los retos. Y en la Biblia hay una frase que siempre me gusta citarles frases de la Biblia porque, bueno, por la formación que tuve y me parece que la Biblia es un libro con una profunda sabiduría, muy mal interpretado, muy mal usado, muy distorsionado, y que inclusive muchísima gente habla de él sin habérsela leído, y tanto personas creyentes como no creyentes, y terminan al final desperdiciando o haciendo que se desperdicie una cantidad de valor importante en principios de vida que se comparten con otras religiones o con otras tendencias espirituales y que son de profundo valor. Y hay una frase que dice que estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva hacia la vida, y pocos los hallan. Son pocos los que realmente se atreven a trascender la dificultad para conquistar un bien mayor. Estamos muy acostumbrados, sobre todo actualmente, a que todo estamos en una cultura de la inmediatez, de que todo tiene que ser rápido, de que todo tiene que ser ya, de que todo tienes que hacerlo en 5 o 10 minutos. Y pasa que para lograr resultados trascendentales, la cultura de la inmediatez no es exactamente la estructura más adecuada para trabajar. Aquí en este episodio, que no lo quiero hacer demasiado largo, quiero llevar a la reflexión la idea de que tal vez esta cosa que buscas tanto evitar es lo que no te permite avanzar el día de hoy. Esa cosa que es tan dura, que es tan difícil. Porque vamos a reconocerlo. Entrar en procesos de cambio, de mejoras, implica un montón de trabajo energético, mental y espiritual. Que, bueno, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Entonces, realmente es cuestión es preguntarte más bien qué es lo que estás evitando hacer, qué es lo que te estás impidiendo avanzar. Yo en estos días estaba preguntándome un montón eso, porque me he sentido estancada en algunos procesos y volví a este ejercicio, porque tampoco es una cosa que te lo preguntas una vez, lo hiciste, lo resolviste y ya se resolvió la vida y ya está. Es una cosa que es un ejercicio constante, ¿no? Es dinámico, la vida es dinámica. Lo único constante es el cambio, pero los principios siempre van a ser los mismos. Y hay ejercicios que se van a repetir constantemente. Y me preguntaba, ¿qué es esto que no estoy haciendo o que estoy evitando hacer? Que me está trancando, que me tiene el juego trancado, que no me está permitiendo evolucionar. A lo que resistimos persiste, como se dice popularmente allí, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera estamos muy conscientes de a qué cosa nos estamos resistiendo, ¿no? Y lo tenemos aquí, o sea, lo tenemos en la punta de la nariz, ¿no? Y si uno no trata de desglosar eso y trascenderlo, nos va a tocar ser esclavo de eso, consciente o inconscientemente, ¿no? A veces
Y este es el mensaje que quiero dejar. Y siempre lo digo, ¿no? A veces hay que revisar el rol que uno está jugando en sus propias miserias. Hay un libro que recién me terminé de leer, que es muy conocido, muy famoso, El poder de la hora, de este señor alemán, Eckhart Tolle. No sé si lo pronuncié bien, pero bueno. Y hay una parte, en varias partes habla de cómo la resistencia lo que nos genera es sufrimiento. La resistencia al ahora, la resistencia a las cosas. Mi invitación es esa. Mi invitación es a que se revisen y a que evalúen cuál es el rol que ustedes mismos están jugando dentro de sus propias miserias, dentro de su propio dolor. Más que del dolor, del sufrimiento, ¿no? Porque, bueno, como decía Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, son dos cosas distintas. Debe evaluar cuál es el papel que ustedes están jugando en su propia incomodidad, en su propio sufrimiento. Hay muchas cosas en las que hay que hacer énfasis y recordar todos los días, y es que en lo que resistes va a persistir y va a estar allí y te va a tocar la puerta y te va a molestar y te va a fastidiar y te va a aparecer por todos lados. Y por eso es que digo e insisto, observa tus resistencias. No esperes que haciendo lo mismo todo el tiempo vayas a obtener resultados diferentes. No esperes que poniendo trapitos calientes a situaciones realmente trascendentales, a situaciones realmente de importancia, vayas a tener mayores cambios. No esperes tampoco que vayas a resolver en un día, en 2 días, situaciones que se han desarrollado en periodos de tiempo muy largos, específicamente con la enfermedad. Se sabe que las enfermedades no aparecen de un día para otro, especialmente las enfermedades crónicas o las enfermedades modernas. Las enfermedades crónicas y modernas son consecuencia de una cantidad de hábitos, ¿no? Decía Hipócrates que la enfermedad es el resultado de pequeños pecados en contra de la naturaleza constantemente o en el día a día, ¿no? Y sí, son pequeños pecados, pequeños errores, si pudiéramos darle una traducción menos inquisitiva tal vez. Pequeños errores en contra de nuestra naturaleza. Entonces, abrazarnos del miedo para no evolucionar es inherentemente abrazarse al sufrimiento, abrazarnos a las resistencias, bien sea por soberbia, por ego, por miedo. Es abrazarse al sufrimiento y es prolongar una agonía de una situación que pudiese resolverse de una manera mucho más eficiente si simplemente tomamos la decisión de hacer eso que tanto nos da miedo, eso que tanto nos produce esta sensación de por qué tengo que hacer esto, ¿no? De por qué tengo que renunciar a esto, de por qué tengo que abandonar esto. Yo los entiendo, me pasa, me sigue pasando. Y puedo admitir públicamente que tal vez mi proceso de sanación ha sido en parte tan como una montaña rusa, porque han habido momentos en los que me he resistido a cambios y he buscado la forma de evitarlos, ¿no? Pero al final, cuando tiene que pasar, pasa. Y uno llega a ese estado de surrender, de rendirse, pero no de rendirse, de abandonar, sino de dejar que esto pase y te fluya y ya está. Aceptarlo, tomarlo y seguir. A veces somos nosotros los artífices de nuestro sufrimiento por no querer hacer
Lo que muy en el fondo, muy, muy, muy en el fondo, sabemos que queremos hacer. Bien sea porque es difícil, porque no tenemos la energía, porque nos cuesta un montón, porque nos duele emocionalmente. Pero recuerden que después de que se pase ese puente del miedo, hay un salto cuántico, hay un cambio, hay una transformación, hay luz, hay paz. No va a ser fácil, pero los invito a que lo ejecuten. Si te gustó este episodio, dale me gusta, comparte, sígueme, comenta abajo qué te pareció. Y si sientes que me quieres apoyar un poco más allá de el like, de comentar, de darle me gusta, te pido que, bueno, entres a un link que te voy a dejar allí, que es una app que se llama Buy Me a Coffee, donde puedes invitarme un café, 2 cafés, 3 cafés. Y con esos recursos yo voy a ir optimizando y mejorando este podcast. Comenta, dale like, sígueme, que es muy importante, comparte y llévale este mensaje a otra persona que seguramente lo va a necesitar. Alguien que tú sientas que lo necesite. Gracias, gracias, gracias. Te quiero. Kumbaya.